era el que intentó abusar de mí. Él fue el que intentó violar de mí. El esposo sabía quién era la hermosa mujer que tenía a su lado. Y dice la palabra de Dios que halló gracia José sobre sus ojos y no le quitó la cabeza, no lo mandó a matar, sino que lo mandó para la cárcel. Una vez que está en la cárcel, dice la palabra de Dios, que José duró muchos años ahí en la cárcel. Y una vez enviaron a la cárcel a 2 hombres. ¿Quiénes eran estos hombres? Eran los jefes de los panaderos y el jefe de los coperos de el faraón de Egipto. Y dice la palabra de Dios que él los mandó, que entraron a la cárcel y colocaron a José como siervos, es decir, que tenían que atenderlos a estos 2 hombres que estaban en la cárcel. Y dice la palabra de Dios que un día tuvieron un sueño, cada uno por su lado. Y dice la palabra de Dios que ellos estaban con un semblante cabizbajo, triste, porque no entendían este sueño. Y dice de que él le preguntó su semblante, porque está caído hoy, ¿qué les está pasando? Y dice, pasa que tuvimos un sueño, pero no sabemos qué es. Él, José, le dijo, háblelo, dígame el sueño, porque Dios no es el Dios que interpreta el sueño. Amén. Y dice la palabra de Dios que él comenzó a hablar y comenzó a decir y comenzó a interpretar el sueño, donde el jefe de los panaderos, dice la palabra de Dios, a los 3 días iba a morir, mientras que el jefe de los coperos iba a ser restituido a su puesto. Y dice la palabra de Dios que mientras estaba en ese proceso, cumplidos los 3 días, pasó como ellos habían soñado y como José les había interpretado. Y dice la palabra que cuando sucedió esto, que el jefe de los panaderos murió y el de los coperos fue restituido, dice que antes de salir de la cárcel, el copero, dice que José lo que le dijo fue, no te olvides de mí. Y resulta que ahí no llegó todo el proceso de José. Dice que cuando el copero llega acá nuevamente a su puesto, así como los políticos que prometen para que le den el qué, pero cuando están en su poder se olvidan de quién, de todo el mundo. Así le pasó a este hombre. El copero volvió a su puesto y se olvidó de José. Totalmente, no se olvidó un día, no se olvidó 2 días, no se olvidó 3 días, no se olvidó un mes, no se olvidó, dice la palabra de Dios que se olvidó 2 años. Es decir, que José le tocó durar todavía 2 años en la cárcel. Amén. Y dice la palabra de Dios que cuando Dios comenzó a mover, o más bien cuando comenzó a tocar en la mano y poner la mano en Faraón, Dios le coloca un sueño a Faraón. Y este comienza a soñar de que habían 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Y dice la palabra de Dios que él se levantó tan atormentado con este sueño, porque las vacas flacas se comían a las vacas. Y dice la palabra de Dios que comenzó a llamar a magos, comenzó a llamar a todo aquel que podía interpretar el sueño en Egipto, y ninguno, absolutamente ninguno, pudo interpretar esto. Ahí dice la palabra de Dios que el copero se acordó y le dijo, Señor, allá mientras que yo estaba en la cárcel, yo tuve este sueño, y tal cual como yo lo tuve, se lo di a otro que estaba ahí, lo interpretó, y así como me dijo, así sucedió, y yo por eso estoy aquí. El faraón dijo, tráiganmelo. Cuando lo trajo, dice la palabra de Dios que comenzó a interpretar el sueño. Y dice que cuando le dijo, porque vendrán 7 años de abundancia, pero vendrán 7 años de escasez en toda la tierra. Cuando él interpretó, este faraón dijo,
¿a quién voy a poner yo? Lo primero que le dijo, perdón, fue, ¿qué me digas que haga? Y el Tanaj, que le interpreta el sueño, también le dijo qué debía hacer. Y dice la palabra de Dios que él le dijo, ¿y ahora quién coloco yo aquí? ¿Y a quién pongo yo aquí? Y dice la palabra que Faraón, que fue donde leímos, comenzó a decir, ¿a quién voy a colocar a más nadie sino a este hombre que es sabio? Ninguno de ellos pudo interpretarlo y este solamente no me dijo la interpretación, sino también me dijo qué debo hacer. Ahora, sobre él no habrá hombre en Egipto después de él. Y antes de él, nada más voy a estar yo, Faraón. Le dio tanta autoridad por una interpretación del sueño. Amén. El propósito de Dios que tiene para cada uno de nuestras vidas, Dios lo cumple. Día a día nosotros nos levantamos en el afán de la ansiedad de que voy para el trabajo, que tengo que hacer esto, que voy para el estudio, que tengo que hacer lo otro, que me voy a encontrar con esto, me voy a encontrar con lo otro. Pero muchas veces en ese día a día, en ese corre-corre de una monotonía que nos cae día a día, muchas veces se nos olvida el propósito de Dios que tiene en nuestros corazones y para nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que Dios cumplió el propósito en José. Y inició mucho antes mostrando cuál era el propósito de José. Dios a ti lo primero que te dice es que te revela. Lo primero que te muestra cuál es el propósito que Él tiene para ti y cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida. Que es totalmente distinto al propósito que yo tengo. Yo de pronto me podía visionar, yo de pronto cuando era adolescente yo decía yo quiero cantar y hasta canté, ¿sí o no, hermano José Pacheco? Pero eso no era el propósito de Dios en mi vida, porque para el canto ni en el baño. Nada más aquí, alabando a Dios. ¿Por qué? Porque de tanta bulla nadie va a escuchar mi voz. Nada más la escucha Él. Y yo decía, yo quiero cantar, me gusta cantar y esto, pero ese no era el propósito que Dios tenía para mi vida. Amén. El propósito que Dios tenía para José venía de muchos antes. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra de Dios que Dios llamó a un hombre llamado Abraham y le dijo, haré una nación de ti. Y dice la palabra de Dios que hubo un proceso con Abraham. Dice que tuvo un hijo llamado Isaac. Después con Isaac tuvo un hijo, dos hijos, Jacob y Esaú. Y dice la palabra de Dios que de estos dos Dios tuvo el propósito de llamar a Jacob. Y en ese proceso que peleó Jacob hasta con el mismo Dios, dice la palabra de Dios que llegó José. Y con José no fue con ninguno de los otros 11 hermanos. Fue el propósito de llevar y realizar una nación grande que es Israel hoy en día. El propósito que tuvo con un adolescente de 17 años que nadie andaba por él, que le decían, este se cree más que todo el mundo porque tiene 1, 2 o 3 sueñitos, porque visiona más que el que está al lado. Dice la palabra de Dios que fue por él el que Dios usó para llevar al pueblo de Israel y hoy en día lo que llamamos el país de Israel. De un hombre que nadie daba por él. Pero entonces muchas veces Dios coloca el propósito de Dios en mi vida. Me está mostrando qué es lo que yo debo hacer.